que estás diciendo cosas que yo fui hace 40 años, entonces, pero bueno. Porque yo tengo de todo ahora menos ingeniero eléctrico. Es decir, yo me gradué de ingeniero eléctrico, la maestría fue en electrónica en la Universidad de Texas, pero después mi doctorado fue en investigación de operaciones, que es matemática aplicada. Y esa es la solución matemática a la paradoja electoral, que cuando me preguntaron, esa fue la pregunta más dura que tuve en el examen pues, de doctorado, en la disertación. ¿Por qué usted cree que Laplace, Borda, a Kenneth Arrow con un premio Nobel, por qué ninguno de ustedes, de ellos, resolvió el problema y tú sí? Es una pregunta difícil. Me dice, sí. ¿Por qué ellos no y tú sí? Le digo, porque ellos también lo hubieran resuelto si hubieran visto investigación de operaciones, que es la matemática como medio, no como fin en sí misma. Porque Kenneth Arrow, que es el premio Nobel, él hizo un sistema axiomático para resolver el problema y no lo resolvió. Lo mismo Laplace. Yo, gracias a Dios, yo no sabía la obra de ese señor. Pues es lo grande a veces de no saber. Entonces, como no sabía, no me estructuró mi mente y me puse a resolverlo, lo resolví. Pero es la misma matemática, pero otro framework, otro frame mental, que opera en base no a lo que dice la matemática, sino en base a lo que dice mi problema. Entonces utilizo la matemática para resolver el problema. Entonces mi problema en investigación de operaciones es, esos son los objetivos, esas son las restricciones. Y para eso está la matemática, para hacer optimización matemática. Y eso fue lo que yo hice. Yo no seguí el método axiomático, porque no tenía la matemática como fin en sí mismo, sino la matemática como medio para resolver problemas, y eso es lo que hace falta en nuestros países. Y en eso es donde yo quiero insistir. Empecé con ese ejemplo, porque aquí, por lo que entendí, hay 3 colombianos. Ok. Fue una muchacha colombiana hace 3 años que me invitó a Colombia para ese congreso. Yo estuve afuera sentado con ella más de 2 horas diciéndole que no me invite. Entonces, la primera media hora, ella pensó que era por otras razones. Yo decía, mira, no me invite, porque va a ser controversial. Entonces, no, mire, ella es como que pensó que era porque yo no quería ir por falta de dinero. No, es que todos sus gastos van a estar pagados, el hotel está pagado, todo está pagado. Le digo, no, yo no le estoy diciendo eso. Si yo voy para allá, usted va a salir mal, porque me invitó. Entonces yo le recomiendo que no me invite. Porque todo lo que voy a decir es en contra de lo que usted me está diciendo que es el Congreso. Yo no creo en eso. Yo quiero que venga a decir eso, me dice una muchacha joven profesora, pero joven, era profesora asistente. Yo traté de convencerla que no me invite, porque la iba a meter en problemas a ella. Y ella me insistió en que ella habló con su grupo y ella quiere que se haga el planteamiento. Entonces a mí me tocó hablar después del rector de la universidad. Fue peor para mí porque tenía que decir todo lo contrario a lo que él estaba diciendo. Y era rector de la universidad. Entonces por eso traigo las mismas láminas que utilicé en aquel momento, porque es de lo que estoy convencido. Eso no quiere decir que esté en lo cierto. Lo cierto es que estoy convencido, pero estar convencido no quiere decir que esté en lo cierto. Entonces, el tema es controversial. Entonces me he ganado adversarios durante 30 años, porque he estado planteando lo mismo durante 30 años, lo cual es bueno porque de los adversarios se aprende. Lo malo es cuando uno se gana enemigos. Él estuvo conmigo en el departamento y él ya conoce este cuento de hace 30 años. Y él sabe qué quiere decir adversarios y enemigos, especialmente en el mundo académico. De los adversarios se aprende. Los enemigos lo quieren destruir a uno. Mi estudiante de doctorado que se cae. Sí, yo. Por eso se presentaron mis 3 de Colombia. Bueno, esa fue una cuestión en Colombia que estaba orientada. El título era ni más ni menos publicación de otro impacto. Yo no creo en eso.
Es lo que le decían a los muchachos, y no creo en esto. Eso es colonialismo intelectual autoimpuesto, porque nadie nos los está imponiendo. Eso es colonialismo. Es una copia mal hecha de lo que hacen los americanos y los europeos. Y está destrozando nuestros países, en mi opinión. Entonces, vamos a empezar por la frase atribuida a Voltaire. Yo no lo pude confirmar. Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a estar en desacuerdo conmigo. Porque es controversial. Entonces vamos a empezar con esa frase. Yo le decía a ellos, el Congreso es de alto impacto. Muy bien. ¿Desde qué perspectiva es el impacto? ¿Qué entendemos por impacto? ¿Alguien ha pensado en esto? ¿O entendemos por impacto lo que han decidido los grandes publishers, cuyas entradas son de los cientos de billones con B de dólares, no millones, sino billones? Con lo cual, yo no estoy hablando mal de ellos. Ellos están haciendo su negocio muy bien. Ojalá yo pudiera hacerlo. Estoy hablando contra nosotros los académicos, que le permitimos hacer lo que están haciendo. Ellos están haciendo bien. Ese es su negocio. Si yo estuviera en sus zapatos, lo haría igual, porque tendría otra cachucha. Entonces ellos no están mal, los que estamos mal somos nosotros. Los académicos en general, y eso lo planteaba yo ayer en una plenaria, semiplenaria en inglés, pero con mucho más razón, por donde más me duele, es por la parte iberoamericana, porque no nos permite desarrollarnos. Nos impide el desarrollo. Entonces, las publicaciones de alto impacto, yo le decía, ¿qué es esto? ¿Alguien ha pensado en eso? ¿Qué es eso? Toda la conferencia es con ese título. Y yo miraba al presidente. ¿Alguien ha pensado qué es esto? ¿O es una confusión de medios y fines? Es una confusión de medios y fines. Entonces, el peer review es un medio. La calidad tiene muchas medidas, es un medio. Las medidas es un medio. La medida nunca puede ser fin. El impacto es una de las medidas. ¿Por qué nuestras universidades lo transforman en fin en sí mismo para promocionar a la gente? Que si no tiene el impacto, no se va de la universidad. ¿Ah? ¿Alguien ha pensado qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿A quién estamos engañando? ¿A los demás o a nosotros mismos? Hay, en mi opinión, es una opinión basada en una experiencia de 30, 35 años, y los adversarios y los enemigos y los amigos que me gané, pues no solamente en mi departamento, sino cuando fui decano. La universidad se dividió en dos toletes. Los ingenieros estaban de acuerdo conmigo, los científicos me odiaban. Me odiaban. Porque querían que el ingeniero tuviera la misma forma de ser medido como el científico. Y se rigen por lógicas diferentes. La ciencia se rige por la lógica de lo que es. Lógica de predicados. La ingeniería se rige por la lógica de lo que puede ser. Es la lógica por la que se rigen los políticos. Es la lógica por la que se rigen los médicos. Es la lógica por la que se rigen los abogados. No es la lógica por la que se rigen los científicos.
Es lo contrario. Pero son opuestos complementarios, no contradictorios. Los dos se necesitan. Pero por amor de Dios, no me vistas a uno con la vestimenta del otro. Usted se ve bellísima con ese suéter. Imagínese él con ese suéter. Entonces yo lo voy a medir a él, la calidad de él, porque no tiene ese suéter suyo. Y yo a usted la voy a medir porque no tiene barba. Entonces yo lo llamé en aquel momento transvestismo académico. Entonces algunos se reían, él se ríe. Eso es transvestismo académico. ¿Cómo vas a medir a una persona por lo que es su opuesto? ¿Cómo vas a medir al ingeniero la calidad de ingeniería? ¿Cómo la vas a medir por los criterios de la ciencia? Y viceversa. No puedes medir al científico por los criterios de la ingeniería. Son dos opuestos complementarios como polo norte y polo sur, como yin y yang se requieren, pero no lo puedes confundir. Entonces, y para mí, el problema es ético, definitivamente. Porque una cosa es ignorar esto y otra cosa es saberlo y no hacer nada. Porque el que sepa esto y no hace nada está en un problema ético. Y si no hay ética en las universidades, ¿dónde la va a haber? Entonces el proceso de publicación no se da solamente en el mundo académico. Hay una ética académica y hay un ethos. Por eso que la presentación era ética de las publicaciones. Ética de las publicaciones. No pragmática. Fíjense, yo me estoy yendo por la parte pragmática. Pero el objetivo era ético, porque es imposible ir a lo pragmático de nuestros países sin pisar el terreno de lo ético. Porque la pragmática para la ciencia universal es diferente a la pragmática de la ciencia local. Y la pragmática de la ciencia es diferente a la pragmática de la ingeniería. Son hasta opuestos. Entonces, sí hay un problema ético. Entonces ahí está la gran pregunta. Ya, yo creo que a usted están cansados de oírme y eso. Impacto. Y miré al presidente que acaba de hablar delante de mí. Impacto. Ok, no sabemos lo que es impacto. Vamos a olvidarnos de eso. Vamos a tomar la palabra del diccionario, porque no sabemos todavía lo que es. Porque la confundimos, la palabra impacto, con la forma como decidieron otros cómo se mide eso. Pero vamos a olvidarnos de eso. Pero entonces, ¿cuál es la secuencia? ¿Publico para impactar o impacto para publicar? Quería tocar nuestros países. Si tuviéramos la posibilidad de escoger y no tuviéramos unas autoridades encima de nosotros que nos están obligando a la ciencia universal, que eso no existe. Eso es el método del colonialismo. Eso es mentira, la ciencia universal no existe. No existe. Que alguien me dé un solo ejemplo de una episteme que no esté basada en una doxa. Un solo ejemplo de una verdad que no esté basada en una opinión. Los reto a todos ustedes. Y voy a utilizar los argumentos de Hume del siglo XVI. Imagínense lo que ha habido desde entonces. ¿Alguien puede decirme una sola verdad? Que no te basa en una opinión. Porque se supone que el conocimiento es creencia justificada por un método científico. Y opinión es creencia, no justificada. Ok. ¿Alguien sabe algo? Yo hice esa misma pregunta el año pasado en inglés. Y uno me dijo, bueno, nadie habló. Pero alguien se atrevió y dijo, bueno, la ley de la gravedad. Y yo, sí, ¿estás seguro? Hace ya más de 500 años, Hume tumbó ese argumento y nadie lo ha podido levantar. ¿Cómo usted está segura que mañana va a salir el sol por el occidente, por el oriente del país? ¿Alguien está seguro de lo que va a pasar mañana? Entonces, cuando Hume dice esto,
toda la lógica inductiva, la ciencia empírica se cayeron. Alguien tiene una ventana hacia el futuro. El hecho que todo esto ha sido así significa que va a seguir siendo así. Entonces, la inferencia inductiva está basada en una opinión. Yo opino que va a seguir siendo así, pero no lo puedo probar. La matemática está basada en opiniones. Los axiomas, ¿qué son? Claro, por definición. Entonces Ortega y Gasset decía, claro, no lo puedo demostrar ahora lo que le decían a él, pero eso en algún momento los axiomas yo lo puedo demostrar. Dice, sí, pero cuando lo demuestres usarás otros axiomas, y eso es hasta en el infinito. El infinito también es un concepto irracional. Luego decía él, todo el edificio racional de la humanidad está basado en pilares irracionales. Y eso es verdad. Entonces, ¿por qué en el mundo académico no aceptamos esas verdades mínimas? Ok, no las sabemos. ¿Y qué tendríamos que hacer una vez que las sepamos? No tenemos que ser por lo menos honestos con nosotros mismos. Puede existir conocimiento sin opinión. Por amor de Dios. Es imposible. Y ahí me viene a la mente lo que atribuían a Aristóteles, que yo no pude verificarlo de que haya sido Aristóteles. Pero se lo atribuyen a él. El ejemplo que él pone de color y superficie. Él dice que toda superficie tiene un color. Y todo color está en una superficie. Pero son dos conceptos muy diferentes. Porque el que confunda color con superficie empieza a confundir geometría con óptica. Son dos ciencias. Pero entonces el planteamiento de él, que todavía sobrevive, es que lo que está junto en la realidad, el ser humano tiene que diferenciarlo para poder pensar la realidad. Pero una cosa es que yo como ser humano tenga que diferenciar para pensar la realidad, y otra cosa es la ignorancia de creer que eso es real. Eso no es real. Eso va junto. Entonces sí tengo que diferenciar entre conocimiento y opinión, por supuesto. Pero no me vengan a decir que puede haber conocimiento sin opinión, por favor. Porque si me lo van a decir, entonces denme un solo ejemplo. Denme un solo, más nada. Uno solo. El contraejemplo, pero lo que llamamos en lógica el contraejemplo. Lo ideal, en mi opinión, es eso. Es un lazo cibernético entre ambas cosas, a nivel de la especie humana. ¿Ok? Ninguna es antes que la otra. A nivel de la especie humana, del mundo académico en general, en el mundo entero, las publicaciones orientan, que es la orientación de la conferencia aquella, producen impacto. Pero al mismo tiempo el impacto debería ser publicado. Entonces, así opera la especie humana. Ahora nosotros como iberoamericanos, ¿cuál es nuestro deber con nuestra población? Publicar para impactar a un ruso que está en Siberia, que me referenció, o hacer un impacto en la localidad donde estoy y después publico el impacto que hice. Y eso aplica a la ciencia de la ingeniería, porque hay ciencia local y hay ingeniería local. Mientras sigamos con el sueño de la ciencia universal, los latinoamericanos no vamos a salir de abajo. No vamos a salir de abajo. Bueno, aquí hay muchas preguntas que se pueden hacer que no tienen respuesta. Yo las tengo, pero todas las respuestas son controversiales. De todas maneras, yo puedo después publicarles esto para que ustedes vean las preguntas, y esto es típico de lo que son las sesiones conversacionales. En las sesiones tradicionales, uno viene con soluciones.
Las conversacionales, uno viene con preguntas, contesten. Entonces, unas, el insumo es preguntas, la otra, el insumo son soluciones. Son dos opuestos que en estas conferencias que estamos haciendo durante 22 años, hemos tratado de complementar con presentaciones tradicionales y con sesiones conversacionales, en donde las cosas empiezan con preguntas y que la gente converse. Le dirán una cosa, en mi experiencia, mía, que no es la de mis hijos, de paso, ni la de mi esposa, por lo menos la mía. Yo la vez que más he aprendido han sido 6 años yéndome a conferencias que los 4 días eran conversacionales. Nunca he aprendido tanto en mi vida sino en esas conferencias que se hacen en Asilomar, en California. O sea, que tienen un poco de preguntas. Científico, la que dijimos antes, científico, estamos hablando de qué, científico e ingenieril. ¿Qué impacto en qué? Publicaciones en qué, impactar qué. Alguien tiene que contestar estas preguntas en cada universidad, ¿o no? Y no, la metáfora que tengo aquí no es abdicar. Un jefe de departamento no debe abdicar su rol. El jefe del departamento no es un contable que se sienta a contabilizar cuántas revistas tiene usted en qué, cuántas publicaciones tiene en qué revistas. ¿Estoy exagerando? Para eso es el jefe del departamento, para hacer contabilidad. Él sabe cuáles fueron los ¿cómo se llama? Los pares que lo revisaron a usted. Sí, revisión por pares. Vamos a contabilizarlo, revisión por pares. Profesor, le dije una vez a uno, ¿usted sabe quiénes fueron los pares de él? No, pues ese no es mi trabajo. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo como jefe de departamento? El de contador. ¿Tú sabes cuáles fueron los peers de él? No, pero es la revista esta, el editor tal. ¿Tú conoces al editor? ¿Tú quieres que te eche un poco de cuentas cómo los editores se han robado las ideas de la gente de los países en vía de desarrollo que le rechazan el trabajo y después lo publican ellos? ¿Tú quieres una lista infinita de eso? Si quieres te la doy. Si quieres te la doy. No contentos con robarle la idea a los países en vías de desarrollo, para después publicarlo ellos, lo están haciendo en los Estados Unidos. Y ni más ni menos lo hicieron el famoso escándalo de Yale. Yale, que es una de las mejores universidades de Estados Unidos y del mundo. Un profesor le tocó ser revisor de una investigadora en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que es el segundo de a bordo en grants después del National Science Foundation. Así de enorme y poderoso es el instituto. Es una investigadora que estaba ahí, hizo un trabajo, lo mandó, un reviewer en la Universidad de Yale lo rechazó, a los 6 meses lo publicó él. Y ese es el famoso, conocido como el famoso escándalo de Yale. Pero el escándalo no fue por lo que pasó. El escándalo fue que cuando ella dijo lo que estaba pasando, el decano del profesor no tomó acciones. Y de ahí vino el escándalo. Después de 2 años de escándalo, 1 año, no recuerdo ahora, el profesor tuvo que renunciar. ¿Y el decano? El decano se quedó. Entonces, si eso hacen con gente como esa, que después tira sus demandas aquí en Estados Unidos, ¿qué no harán con usted? Con usted. ¿Necesitamos o no necesitamos un sistema de publicaciones iberoamericanas? Perdón el tono, es que tengo 35 años sufriendo ese problema.
y yo voy a morir y el problema va a seguir. Pero es lo que le decía alguien afuera ahora. Necesitamos jóvenes que sigan adelante. Con que 2, 3 jóvenes. Ahora, yo entiendo los problemas de los jóvenes. Porque yo también fui joven. El publish and perish, de acuerdo a las reglas que no sirven para nada, menos a nuestros países. Ok. ¿Cuál fue mi recomendación con mis estudiantes que después entraron a la universidad a trabajar? No me hagas caso en nada de lo que dije. Hazle caso a lo que tiene que hacer para poder subir tu sueldo porque tiene una responsabilidad con tus hijos y con tu familia. No te metas a Redentor, que a Cristo lo crucificaron. Pero agárrate como un hobby, investigar un poco más de lo que crees que te convencí. Más nada. De manera que ese hobby, una vez que tengas tu posición de titular, trate de hacer lo que yo estoy tratando de hacer. Y ya no tienes nada que perder. Ya no te van a votar. Ya eres titular. Pero tenlo en la mente, tenlo en la mente. Pero en este momento no lo tengas en la mente, sino como hobby nada más, aparte de tu trabajo. En el trabajo haz lo que te digan. No lo cuestiones porque si no te van a votar. Te van a votar si lo cuestionas. Por primera vez yo vi al presidente de la universidad en esa conferencia que está delante de mí, haciendo así. Estaba bien. Ustedes saben que después al final, por coincidencia, para otra charla nos tocó estar sentados juntos, él y yo, uno al lado del otro. Y me dice, y esa es la parte más grave de nuestros países. Me dice, profesor, usted tiene toda la razón en todo lo que está diciendo. Ahora, ¿cómo hago yo para que me den los grants? La oficina de Colombia no me va a pagar si no hago lo que ellos dicen. Entonces le digo, entonces eso quiere decir que el problema no está ni siquiera usted. Me dice, no, por eso queríamos que usted viniera aquí. Porque yo quisiera hacer eso, pero no sé cómo hacerlo, porque si no, no me llega el dinero. Porque no solamente nosotros estamos midiendo a la gente por un impacto que nosotros no creemos, a nosotros nos están midiendo así. Como nosotros nos estamos midiendo así, nosotros tenemos que hacerlo. Le digo, siendo así, síguelo haciendo. Pero tenga claro que ese no es el camino. Entonces, ¿quién nos está mandando en eso? Los políticos que no saben nada de eso. Los políticos que no saben nada de eso. Este es el caso del escándalo de Yale. Todas las interacciones que han habido. Lo que hablamos antes. Sigue el escándalo de Yale. Yo de todas maneras lo voy a anexar después al video para que... Sigue el escándalo de Yale, con lujo de detalle. Pero ese no fue el único en este país. Lo que pasa es que en este país no retrasan el desarrollo del país casos corruptos como ese. Pero en nuestro país sí nos retrasa nuestro desarrollo. Ahora yo me pregunto, lo que preguntaba ayer también a una sesión en inglés. Si usted ve, usted no, él sí tiene músculo. Si usted ve que está cayéndole a golpe a una viejita de 80 años y usted se cruza de brazos, usted no tiene un problema ético. Entonces, mira, sí, a los que estén de acuerdo, que yo entiendo que la mitad de la gente usualmente no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, el que está de acuerdo tiene que hacer algo. Pero no ahora porque si no, no come, sino que lo haga como hobby. Eso sí, si lo hace como hobby, el nombre suyo, ¿cuál es su nombre? Miguel Ángel. Van a hablar, no, ese es loco Miguel Ángel, no importa. ¿Qué le importa ser loco? Ese es loco de Miguel Ángel. No importa. Aguántese hasta que llegue a titular. Entonces el problema no es solamente académico, ni es intelectual nada más, ni es para desarrollar nuestros países. El problema es ético de cada quien.
Entonces no es colectivo nada más, no es una ética colectiva, es una ética, en mi opinión, puedo estar equivocado, es una ética suya y suya de cada uno de nosotros, si seguimos aceptando lo que está sucediendo. Bueno, yo creo que ya todo lo demás yo lo puedo, son muchos los impactos negativos, ya hablamos de muchos de ellos. Hay modelos para cambiar las cosas, las hemos aplicado. Lo que estoy tratando ahorita de hacer, yo por lo menos personalmente, es tratar de empezar publicaciones latinoamericanas que acepten soluciones locales. Eso no lo van a publicar en ningún lado. Por lo de la ciencia universal. Entonces no quedan excluidas los aportes de ustedes a la ciencia universal. No, no, no. Pero lo que no tampoco van a estar excluidas son los aportes locales. Donde usted impacta primero a su universidad, impacta primero a su familia, impacta primero a su región, impacta primero a su comunidad, impacta primero a su país, después publica el impacto. Eso es lo que están buscando. Que sería una publicación dual. Una que publica para impactar, porque hay que hacerlo, porque si no, no nos dan dinero. Y otra se publica el impacto. Impacten primero, por favor, y publiquen después. Y para sobrevivir en la universidad van a tener que hacer lo otro también. Entonces lo que hay que hacer es crear ese mecanismo. Y nosotros queremos ir a eso, a llevarlo no solamente a revistas electrónicas, sino a libros de múltiples autores a un precio de no más de 10, 15 dólares para que la gente los compre. Que sería libros de múltiples autores, con diferentes perspectivas, unos en contra, otros a favor, pero para que el lector decida frente a diferentes opiniones. Entonces yo voy a aceptar todas las opiniones del mundo que no están de acuerdo conmigo, esas son las que más voy a aceptar. Porque la idea es que el lector decida. Gracias.